Hola, el día de hoy vamos a trabajar eh, la actividad 3 y la actividad 4. La actividad 3 es sobre las tablas de frecuencia, eso es estadística, entonces vamos a trabajar un poquito sobre esa parte, de cómo se construye esa tabla de frecuencias. Bueno, lo primero es que podemos tener dos tipos de datos, ¿sí? Por ejemplo, el primer punto que ustedes tienen en la actividad que dice los siguientes datos representan los ingresos diarios en miles de 20 obreros de cierta compañía. Esos datos están numéricamente, ¿sí? Entonces, eh, vamos a hacer un ejemplo muy similar. Digamos que tenemos esta serie de datos. Y vamos a suponer que esta serie de datos que tenemos aquí son la cantidad de minutos que se demora al día una persona haciendo ejercicio, ¿sí? Entonces, la primera parte de la tabla de frecuencia, como pudieron ver, es el X sub I. ¿Qué es ese X sub I? Ese X sub I, voy a ponerlo aquí, es lo que al visualizar nosotros los datos, vamos a mirar cuáles datos son los que aparecen ahí, ¿sí? Eh, por ejemplo, aquí, ¿qué números aparecen? Entonces, está el 40, entonces aquí coloco 40. ¿Qué otro dato aparece? Aparece el 50, entonces aquí iría el 50. ¿Qué otro dato aparece? El 60. Entonces, en el ejercicio que ustedes deben hacer, ahí aparece el 16, el 17, el 19, el 20, en ese primer punto, ¿no? En los otros, pues ya los miraremos. Pero básicamente aquí, en el X sub I, lo que hay que colocar son los números que uno ve, que aparece. Cuando no es numérico, sino que es de otro tipo, por ejemplo, sí o no, femenino, masculino. Ustedes más adelante, creo que en la siguiente actividad tienen un ejemplo así, una actividad que hacer, pero con países, que está Francia, Rusia. Eso es lo que coloca uno aquí. No importa que ahí no sea numérico, esta parte no siempre es numérica. Aquí, si fuera sí o no, entonces aquí iría el sí y el no, aquí iría femenino masculino, aquí iría Rusia, eh, España, Alemania, que creo que son los países que aparecen en la actividad siguiente. Entonces aquí aparecen son los datos que ustedes pueden ver. Luego viene otra parte en la tabla que se llama frecuencia absoluta, ¿sí? Esta es la frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta, que algunos llaman n sub i minúscula, lo que vamos a colocar es la cantidad de veces que aparece cada dato que identificamos. Entonces, ¿cuántas veces aparece el 40? Entonces aquí el 40 aparece una, dos, tres, cuatro veces. Entonces aquí iría el 4. ¿Cuántas veces aparece el 50? Aparece una vez, dos, tres veces. Entonces aquí iría el 3. ¿Y cuántas veces aparece el 60? El 60 aparece una vez, dos veces. Dos veces. Aquí abajito debe ir total. Vamos a sumar cuántas veces está en la frecuencia absoluta. Entonces 4, 3, 7, 8, 9. 9. Ahí dice que hay 9 datos. Vamos a comprobar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos efectivamente. El total aquí tiene que coincidir con la cantidad de datos que nos están dando, ¿sí? Entonces el total ahí iría 9.
Luego nos están dando la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, esa se señala con una N mayúscula, pero bueno, aquí voy a colocar es como se encuentra. Esa frecuencia, N mayúscula. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, ¿sí? La frecuencia relativa es muy sencilla de sacar y es sumar o acumuladamente, frecuencia absoluta, frecuencia relativa o frecuencia acumulada también se llama, porque es acumular los datos que están aquí. Entonces, el primer dato es 4, entonces el primero se coloca exactamente igual, 4. El segundo dato sería 4 más 3, ¿sí? Entonces 4 más 3, aquí iría el 7. Y 7 más 2, iría el 9 aquí. ¿Sí? El total, aquí 9, ahora me tiene que dar aquí, uno antes del total, me tiene que dar. Y tienen que ser iguales, ¿sí? Porque igual estoy sumando lo que está en la columna de la frecuencia absoluta. Entonces, tendrían que darme el final de la frecuencia relativa, me tiene que dar el mismo total, ¿sí? Luego viene algo que se llama frecuencia relativa acumulada. Esa frecuencia relativa acumulada se va a señalar como NI sobre N. ¿Qué es esta N solita? La cantidad de datos que hay. Ahí, ¿qué hay que hacer? Dividir. Eso es lo que nos están pidiendo ahí, dividir. ¿Qué? La frecuencia absoluta. Entonces, aquí de primeras, ¿qué va? Un 4. ¿Dividido entre cuánto? Entre la cantidad de datos. ¿Cuál es la cantidad de datos? 9. Entonces es 4 dividido entre 9. Aquí sería 3 dividido entre 9. 2 dividido entre 9. ¿Sí? Lo podemos dejar en fracción, lo podemos dejar en decimal. No hay lío. ¿Sí? Se puede dejar en fracción o en decimal. Cuando sumemos esto, aquí en total nos tiene que dar 1. Si ustedes lo están haciendo con decimales, puede que nos falte un poquito para llegar al 1, que nos dé un 0.99, una cosa así, muy cercano, pero pues ahí me tiene que dar 1, ¿sí? Siempre 1. O muy cercano, lo que les digo, muy cercano al 1, pues si son decimales y aquí nos han faltado números por colocar, ¿sí? Luego viene algo que se llama la frecuencia relativa acumulada. Esta era la frecuencia relativa acumulada. NI sobre N, pero N mayúscula. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí, pero con esta. ¿Sí? Es hacer lo mismo. Entonces, aquí sería 4 dividido entre 9, generalmente queda igual. Ahora luego, ¿cuál sigue? El 7. 7 dividido entre 9, 9 dividido entre 9. ¿Sí? El 1 me tiene que dar aquí, al igual que acá, que se me corre el resultado, el total me da aquí y el total me da aquí. Aquí pasa lo mismo, el total me da aquí y el total me tiene que dar aquí una antes. ¿Sí? Generalmente uno aquí deja el 1 cuando termina las tablas, ¿sí? Y aquí deja el mismo 9 como total, porque igual son 9 datos, y aquí me tiene que dar 1 y aquí me tiene que dar 1 siempre, ¿sí? Pero pues también se puede dejar así. Lo importante es que aquí sí se tenga el total 9 y aquí se tenga este total 1, ¿sí? Y que este coincida con este y que este coincida con este, ¿sí? Esa es la primera parte de la tabla de frecuencias. Luego viene una frecuencia relativa, de nuevo, pero en porcentaje. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es tomar, bueno, frecuencia relativa, acuérdense que, bueno, como señalo aquí, esta columna que está aquí, con esta columna que está aquí,
va a ir de aquí, con la que iría aquí, que es la de porcentajes. ¿Qué es lo que debemos hacer en la de porcentajes? Es este resultado que nos da aquí, multiplicarlo por 100. El que está aquí por 100, el que está aquí por 100, y aquí lo vamos colocando. Y luego viene la frecuencia relativa acumulada en porcentaje, y que es tomar esta, ¿no? Aquí viene esta columna y con la, no la que sigue, sino la otra. Y aquí vendría esto multiplicado por 100 también, para pasar esto a porcentaje. Entonces sería esto por 100 y esto por 100. ¿Sí? Eso es básicamente lo que se trabaja con las tablas de frecuencia. ¿Por qué son importantes esas tablas hasta la parte de porcentajes? Porque esa parte de tablas nos va a ayudar a hacer las gráficas, ¿sí? Nos va a ayudar a hacer el histograma, que es lo que viene más adelante, el polígono de frecuencias, ¿sí? Para eso se necesita, o el de la gráfica de barras, la gráfica circular, para eso se necesitan también esos datos, ¿sí? Entonces, bueno, generalmente este es el manejo que se le da a los datos. Entonces, se hace esa tabla, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en el primer punto es básicamente esta tabla, pero pues con los datos que les están dando sobre los ingresos diarios de los 20 obreros. Ahí de una vez les están diciendo cuál es el total que les tiene que dar en la frecuencia. Son 20 obreros, aquí debería darles un 20, porque hay 20 obreros. Luego dice, bueno, construya la tabla de frecuencias, cuántos obreros tienen un ingreso diario menor de 22. Eso ya ustedes lo pueden identificar cuando miren la tabla, miran cuántos les dan menores que 22, o cuántos les da entre 16 y 19, habla de porcentajes. Entonces ya les toca terminar la tabla hasta los porcentajes y ahí pueden revisar, pero eso ya es más de observación a partir de la tabla que ustedes hagan. El segundo, nos dan unos datos, dice que corresponden al tiempo que han necesitado 30 clientes de un banco para llevar a cabo una transacción bancaria. Esa está en decimales y nos están pidiendo una tabla de frecuencias agrupada. ¿Por qué? Porque como generalmente cuando se trabaja con decimales es mucho más sencillo, cuando estos datos son decimales es mucho más sencillo, o cuando son muchos datos es más sencillo tener una tabla agrupada. Ya les explico cómo es una tabla agrupada. Entonces, aquí básicamente pues vamos a tener lo mismo, siempre se va a pedir lo mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? El X sub Y. Aquí ya no son estos datos, sino que son los datos que están ahí. Entonces voy a ayudarles a hacer un poco ese punto 2. Entonces ustedes ven que están 0.1, 0.4, 1.1, 1.2, 1.3, 2.0, 2.5, 2.8. Entonces, ¿qué podemos hacer para acumular eso o agruparlo? Vamos a hacer aquí, ya no vamos a mirar solamente lo que observamos de el 0.1, entonces aquí pongo 0.1 y cuántas veces aparece, no. Lo que voy a hacer es agruparlo. Puedo agruparlo, por ejemplo, en este caso específico, yo lo puedo agrupar de uno en uno. ¿Cómo así? Entonces puedo decir, el más pequeñito que está ahí es el 0.1. O sea que yo puedo decir que arranco en 0, voy a hacer un intervalo, se llama un intervalo. Mi intervalo va a ser 0, de 0, ¿hasta dónde? Hasta 1. Entonces, de 0 a 1. Aquí lo voy a poner cerrado y aquí abierto. Como así abierto es que se va a aproximar mucho al 1. ¿Sí? Aquí, entonces lo puedo arrancar desde el 1 hasta el 2 abierto. Del 0 al 1, del 1 al 2, aquí iría del 2 al 3. Y así sucesivamente hasta, creo que ahí está hasta el 10, entonces sería el 0 al 1, del 1 al 2, 2 al 3, 3 al 4. También lo pueden hacer de 2 en 2, ¿no? O sea, del 0 al 2, del 2 al 4, del 4 al 8, también se puede hacer,
¿sí? Del 0 al 1 miro cuántos números hay del 0 al 1, entonces está el 0.1, el 0.4. El 1.1 ya es más arriba del 1, ¿cierto? Entonces 0.1 y 0.4, ¿cuántos hay? 2. Entonces aquí coloco 2. Entre el 1 y el 2, ¿cuántos hay? Está el 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 y luego viene el 2, pero el 2 está aquí también, entonces dejémoslo hasta el 1.6. Hay 6 datos, entonces esos 6 datos vienen aquí. Entre el 2 y el 3, entonces está el 2, 2.5, 2.8, 2.8. Hay 4. Y esa es la manera como ustedes deben ir llenando la tabla, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia en la agrupada con respecto a la anterior? Que aquí simplemente se van a poner intervalos y ya no se cuenta de a uno, sino que se cuentan de a grupos de números. Entonces aquí me dan 2 números, 6 números, 4 números, ¿sí? Eso es lo que básicamente se hace. ¿Cuánto me tiene que dar aquí el total? 30, porque ese punto dice que son 30 clientes del banco. Entonces, como son 30 clientes del banco, entonces aquí me tiene que dar en total 30, porque fue para 30 personas que se hizo. El resto de la tabla ya se llena igual que lo trabajamos en la anterior. Ya estos datos de aquí en adelante ya se llenan exactamente igual. ¿Sí? Entonces el 2 iría aquí igual, 2 más 6, 8, 8 más 4, 12 y así sucesivamente, porque pues no me alcanza el tablero para poner todos los datos. Lo mismo aquí, eso iría a la división, entonces sería 2 entre 30, porque acuérdense que son 30 datos lo que nos tiene que dar, entonces 2 entre 30, aquí sería 6 entre 30, 4 entre 30, ¿sí? Aquí sería igual con este, ¿no? Ya es con la segunda columna. Entonces otra vez 2 entre 30, 8 entre 30, 12 entre 30 y así con el resto de los datos. Si ustedes lo hacen aquí de 2 en 2, o sea, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 y así. Si ustedes lo hacen de a 2, pues sí, se hace más corta la tabla. Y pues los resultados son iguales, básicamente no hay mayor lío con eso. Eso es lo que nos está pidiendo el segundo punto de la actividad 3, construir esa tabla de frecuencias agrupada, o sea, así, es eso. El tercero es volver a hacer una construcción de una tabla de distribución de frecuencias, que es esta misma, una tabla de frecuencias, pero ahí sí no nos está pidiendo que sea agrupada, sino de una en una. Eso es como toda la actividad 3, ¿sí? Ahora, vamos para la actividad 4, que es la que nos está pidiendo. Bueno, lo primero es consultar y escribir sobre el polígono de frecuencia y el histograma. Yo voy a explicarles más o menos de qué se trata. Igual ustedes van a tener que investigarlo muy bien para que lo puedan escribir bien bonito. Entonces, el histograma y el polígono de frecuencias. Lo primero que uno grafica generalmente es el polígono de frecuencias, ¿sí? Entonces, vamos a mirar unos datos. Entonces vamos a suponer que el grupo de sexto tiene niños de 9 años, de 10, de 11 y de 12. Supongamos que eso pasa, ¿sí? Ahora vamos a suponer que de 9 años, bueno, aquí hagámoslo de 5 en 5, 5, 10, 15 y 20. Acuérdense que todo esto debe ir a la misma medida.
Entonces vamos a suponer que de 9 años hay 10 niños. Entonces, como hay 10 niños de 9 años, pongo ahí un punto. Con otro color para que se vea. Pongo aquí un punto. De 10 años, vamos a suponer que hay 5 niños. Entonces vamos a decir 5 niños. Vamos a suponer que de 11 años hay 12 niños. Entonces aquí sería un poquito más arriba del 10. Y de 12 años vamos a suponer que hay otros 10 niños. ¿Sí? Y estoy colocando los puntos. ¿Sí? ¿Qué sería el polígono de frecuencias? Sería ubicar esos puntos con la cantidad de niños que hay. Dijimos que de 9 años, y aquí vamos a poner cantidad. Entonces dijimos que de 9 años hay 10. Que de 10 años hay 5. De 10 años hay 5 niños. De 11 años dijimos que habían 12. Y de 12 años dijimos que hay 10 otra vez. ¿Sí? Entonces, luego de que ubico ya todos esos datos con esos punticos, con una regla, uno esos puntos. Primero van estos, luego van estos, y luego estos. ¿Sí? Y eso que acabé de hacer ahí al unir los puntos, eso que está ahí es un polígono de frecuencia. ¿Sí? Es ubicar los datos ahí y ahí ya hay un polígono de frecuencia. ¿Qué es el histograma? El histograma es cuando yo grafico unas barras debajo del polígono de frecuencias. ¿Sí? Entonces, acá, 9 años. Entonces voy a hacer una especie de gráfica de barras, donde el puntico va a estar en la mitad. Igual, tomo mi regla. Entonces, en la mitad le hago rayitas. Y como es de barras, pues va a ir hacia abajo, ¿cierto? Las barras. 9 años ahí también queda como en la mitad. Y estos van a tener que ir pegaditos. Estas sí van pegaditas. Entonces, el polígono de frecuencias son los punticos unidos con esas líneas. Y el histograma va a ser esa gráfica que parece de barras, que tienen que ir pegadas las unas con las otras, pero tienen que ir bajo el polígono de frecuencias. Eso que está ahí es un polígono de frecuencias con un histograma. ¿Sí? Entonces, su primera tarea es escribir y buscar bien cómo es, qué es, y lo van a escribirlo. El segundo punto habla, pues nos dan una serie de nombres sobre unos libros que aparecen en unos idiomas. Está francés, está inglés, está ruso, está alemán, está español. Y lo primero es realizar la tabla de frecuencias. Como ya vimos ahorita, el X sub I, que yo les decía, ahí, ¿qué es lo que van a colocar? No van a poner números porque no hay números, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que colocan? Lo que ustedes alcanzan a ver ahí, que es las cosas que se repiten, ¿cierto? Identifican eso. Yo les decía, puede haber sí o no, puede ser femenino o masculino, puede ser verdadero o falso. Y ustedes lo que van a colocar son los que identifican ahí, francés, inglés, ruso, alemán.
Y luego viene la frecuencia absoluta, van a mirar cuántos son de francés, cuántos inglés, cuántos ruso, cuántos alemán, cuántos español, y van a seguir ahí haciendo su tabla de frecuencia. Luego les pide construir el diagrama de barras y el diagrama circular, ¿cierto? Eso es lo que les están pidiendo. Entonces, pues diagrama de barras, pues, de hecho es muy similar al histograma, ¿no? Hacen su diagrama de barras, ustedes ya han trabajado diagrama de barras en la actividad 2, si no estoy mal. Van a trabajar el diagrama circular. Ya les hago un ejemplito de un diagrama circular y construir histograma y polígono de frecuencias, que es básicamente esto que les acabo de explicar. Ya me devuelvo al circular y al de barras. En el tercero, igual les dan una serie de datos, tienen que construir su tabla de frecuencias, histograma y polígono de frecuencias. Y el cuarto, igual, una serie de datos, les piden una tabla de frecuencias. Esa tabla de frecuencias del cuarto punto, lo mejor es que la hagan agrupada porque son decimales. Como les explicaba, cuando uno tiene resultados o números, una serie de números decimales, lo mejor es que se haga agrupada. Y luego construir el histograma y el polígono de frecuencias. Es hasta más sencillo si lo trabajamos agrupadamente, porque si no, se nos va a hacer un histograma o un polígono de frecuencias muy largo y bueno, con muchos punticos muy pegaditos, mientras que si lo hacemos de manera agrupada, pues se nos va a hacer más corto todo el trabajo.